Escaneo lo que pasa en algunas conferencias de diseño, que aunque no siempre voy, son un referente. Y a veces encuentro hispanohablantes haciendo cosas de las que me interesa escuchar y aprender más. Así fue como encontré al invitado de hoy mirando el programa de la última conferencia de la Design Research Society, la Sociedad de Investigadores en Diseño. A la conferencia no fui, porque aunque la hacían en Bilbao, España, los organizadores no motivaron que hubiera sesiones en castellano. En la versión anterior de la conferencia sí lo hicieron y presenté en una sesión en castellano. La conferencia volvió al monolingüismo de una conferencia solo en inglés. Una pena, un pasito para atrás. Pero nosotras seguiremos apostando a la diversidad, entre otras diversidades, a la diversidad lingüística. Queremos escuchar a los investigadores, también contar en sus idiomas maternos y con eso enriquecer la investigación en diseño en castellano. Ahora sí, entonces les presento a David Ojeda Pérez. Es un diseñador e investigador chileno que trabaja en el grupo de investigación de codiseño radical, en inglés Radical Code Design, en la Universidad de Lancaster, en el Reino Unido. El foco de su investigación es entender cómo el codiseño puede generar cambios en prácticas sociales y organizacionales. Vamos a hablar de comida, de herramientas y de museos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, soy David Pérez, soy chileno, investigador en diseño, trabajo en la Universidad de Lancaster, en Reino Unido. Trabajo como lecturer en Radical Co-Design. Ese es mi título, mi puesto. ¿Y cómo llega a ser uno Radical Co-Diseñador? Bueno, pregúntale a mi jefe, que fue el creativo que le puso ese nombre, y que a su vez puso como una especie de desafío para mí. Yo creo que también se transformó en mi pregunta de investigación en el momento. Veo que la parte radical del codiseño acá es abrir todas las oportunidades para que la gente pueda realmente participar en tomas de decisiones. Y el codiseño básicamente es de qué forma lo tomo como una especie de proceso que ayuda a que eso pase. Ayuda a abrir espacios para que la gente utilice su creatividad, su experiencia, y de alguna forma articule lo que realmente necesita y generen soluciones que se ajusten a la realidad que ellos viven. Por ahí va la radicalidad, básicamente es abrir espacios para diseñar a todas las personas. Y decime una cosa, ¿qué estudiaste cuando estudiaste en Chile, supongo? Estudié Ingeniería en Diseño de Producto, que es una carrera relativamente nueva cuando hice el pregrado. Y básicamente era como hablamos un poquito antes en el tras bambalinas de toda la energía cuando uno es más joven. Me gustaba mucho dibujar, me gusta mucho el hip hop, andaba haciendo grafitis por ahí con los 18 años, tenía mi banda de hip hop, entonces todo el lado creativo lo tenía como bien desarrollado y en estas pruebas de selección de la universidad me estaba yendo bien en matemáticas. Entonces era como el balance perfecto entre la ingeniería y toda la parte como más de cálculo y cosas así, y la parte creativa del diseño. Y así terminé en esa carrera que hasta el día de hoy me fascina, encuentro que es una carrera que permite mirar el diseño desde un punto de vista no tan solamente como del acto creativo, pero también desde la empresa, dentro de la realidad de las organizaciones. Entonces teníamos también muchos ramos, por ejemplo, de manufactura, de materiales, de negocios, y todo eso como de alguna forma lo entrecruzábamos entre el acto creativo del diseño. ¿Y qué es lo que te llevó al Reino Unido? Estoy en Lancaster, que eso es en el noroeste de Inglaterra, que está a una hora más o menos, dependiendo de los trenes, al norte de Manchester, en un departamento que se llama Imagination Lancaster. ¿Qué me trajo para acá? Después de terminar la carrera de pregrado, trabajé en varias cosas y una de las últimas cosas que estuve haciendo fue tener una consultoría de diseño. Entonces, con uno de mis mejores amigos armamos una pequeña empresa y ahí empezamos a ver de qué forma podíamos entregar servicios de diseño a otra organización. Y estaba también este sueño de ir a estudiar afuera, al extranjero, vivir un tiempo afuera, y también de profundizar en lo que estábamos haciendo
desde el punto de vista de esta consultoría. Entonces encontré este programa acá en Lancaster que se llama Design Management. Entonces me vine a Lancaster por un año, hace 8 años, lo que normalmente digo que es como el año más largo de mi vida porque aún no me vuelvo a Chile, porque de alguna forma acá descubrí lo que era la investigación en diseño, que es algo que en Chile al menos no tuve la oportunidad de experienciar o de vivir. Entonces, eso me llamó mucho la atención. ¿Y qué tipo de investigación en diseño estás haciendo ahora? En este momento estoy haciendo investigación sobre el codiseño, que básicamente es de qué forma las personas participan de procesos de codiseño, y estoy particularmente interesado en lo que la gente se lleva a través de esta experiencia. Entonces, básicamente, cómo el codiseño transforma las prácticas de las personas. Y aquí me interesa mucho el codiseño, no solamente, o la investigación en diseño, no solamente en cómo los diseñadores trabajan, sino que básicamente qué es lo que pasa o cuál es el efecto en las personas que participan en codiseño. Entonces, básicamente, entender el diseño como un acto natural, como un acto que cada ser humano puede de alguna forma ejercer y que básicamente el codiseño de alguna forma ofrece esos espacios para que esto pase. Y decime una cosa, ¿en qué tipo de casos tenés? Porque como las preguntas son como tan abiertas, supongo que es muy diferente si estamos hablando de hacer codiseño en un espacio urbano con ciudadanos o estamos hablando, qué sé yo, en el espacio de la salud. ¿Cuáles son los casos que estás trabajando? Bueno, he trabajado con casos, bueno, bien diversos. Mayoritariamente trabajamos con, siempre hablo en plural porque me gusta trabajar como de equipo de trabajo. Ahí debe estar el co. Eh, Trabajamos con comunidades y con organizaciones del tercer sector, organizaciones de caridad. Por ejemplo, trabajamos con museos de acá, de la ciudad, pero también museos nacionales como el V&A. Trabajamos con grupos con personas con experiencia de vida de pobreza alimenticia. Bueno, utilizamos estos procesos de codiseño para ayudarlos a articular o a generar herramientas que les permitiesen articular conversaciones con personas con experiencia de vida en pobreza alimenticia, pero también con, por ejemplo, con policymakers, Hacedores de políticas públicas. hacedores de políticas públicas, sí. ¿Podemos decirlo o no está muy bien todavía? Quizás. Bueno, ese es uno de los grandes problemas que, como la investigación de diseño la encontré, la abrí acá de alguna forma, todos los conceptos que utilizo los aprendí también en inglés, o sea, eran cosas, palabras y conceptos que uno utilizaba en español, entonces me cuesta a veces volver al español, así que va a salir un poco. En eso estamos, por eso hacemos diseño y diáspora. Sí. Para volver al español. Para volver al español. Me gusta leer mucho español, en español, sobre todo narrativa, literatura y esas cosas que me permiten volar un poquito más, mantener la creatividad viva. Entonces, Ajá. vos trabajás desde la universidad tratando de articular esas conversaciones entre funcionarios públicos y la ciudadanía, si entiendo bien. Quiero entender uno de los casos Sí. como un poquito en profundidad. Entonces, vos me decís que trabajás con grupos con experiencia de vida de pobreza alimentaria Por o ejemplo. alimenticia. ¿Qué quiere Sí. decir eso? ¿Qué es la pobreza alimenticia? Esa es una de las grandes preguntas, de las preguntas fundamentales que de alguna forma abordamos en el proyecto, porque la pobreza alimenticia es un concepto que es súper top-down. Entonces, hay de estos hacedores de políticas públicas, académicos, intentan formas de entender lo que es la pobreza alimenticia, intentan formas de abordar la pobreza alimenticia, de poder solucionar la pobreza alimenticia, pero cuando se acercan a comunidades que supuestamente están viviendo pobreza alimenticia, ellos dicen, bueno, ¿qué es pobreza alimenticia? Eso no es mi vida. ¿Pero qué quiere decir? ¿Es como gente que pasó hambre o es La pobreza gente que... alimenticia es el poco acceso a comida o alimentos de calidad que puede ser dado por ejemplo, temas económicos, temas de, no sé, por ejemplo, los padres de un niño trabajan todo el día y no le cocinan y tiene solamente comida congelada que comer, o no tienen acceso a comida, por ejemplo, de calidad, a comida orgánica. Entonces, tiene un rango súper amplio, pero que de alguna u otra forma es un tema súper contingente acá en Reino Unido. Son el 12% de la población de Reino Unido, que es uno de los países más ricos del mundo, vive en pobreza alimenticia o inseguridad alimenticia también que se le llama. Entonces, básicamente lo que buscábamos era trabajar con comunidades que de alguna forma trabajan con estos temas. No sé, por ejemplo, como ya tienen comedores comunitarios o bancos de comida, donde la gente que no tiene acceso puede ir y pedir comida gratis, para ver de qué forma trabajaban con estos grupos. Entonces, básicamente lo que permitía trabajar con el codiseño básicamente es poder
ayudarlo a entender el, 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 los problemas que esta gente vive, pero con sus propias palabras. Y de esta forma poder hablar de pobreza alimenticia desde sus propias palabras, no desde lo que viene impuesto por académicos o por hacedores de ¿Y política. cuáles serían sus propias palabras en este caso? En este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue generar herramientas que él permitía esto. Entonces, estas herramientas son herramientas de papel que, por ejemplo, les ¿Para permite, permitir que encontrar las palabras, decís? para permitir los diálogos, básicamente. Ajá, que va un poquito más allá de las palabras. El diálogo tiene la articulación y la conversación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, herramientas que les permitían hablar sobre qué tipo de comida cocinaban, cómo cocinaban, cuánta energía, por ejemplo, ocupaban en el cocinar, cuál era el impacto, por ejemplo, cuánto le costaba esa energía para poder cocinar y en base a eso la posibilidad de poder cocinar o no. Entonces, todas estas conversaciones de alguna forma son súper prácticas o que son súper arraigadas o situadas en la realidad local. Son cosas que entregan todo este detalle para poder entender bien cuál es la situación que ellos viven. Entonces, ¿Y llegaron a hacer alguna intervención? O sea, ¿llegaron sí, a proponer algo nuevo? bueno, en este proyecto era parte de un proyecto mucho más grande ya, que se llamaba Leapfrog y que era básicamente trabajar con codiseño con distintos grupos. Hay un sitio web donde se pueden descargar las herramientas, se llama leapfrog.tools, todo en inglés, y ahí está la herramienta que la gente las puede descargar y utilizar gratis. Ahora, esto no es solamente la herramienta, no es como el final de la historia. Lo que pasó Pero la básicamente... herramienta, o sea, es para charlar de tema, pero Una, no resuelve el tema de la pobreza alimentaria. No, no lo resuelve. Nosotros no nos sentimos con el poder de poder resolver cosas de otras personas. Lo que hacemos con el codiseño básicamente es generar estas herramientas, por ejemplo, estos artefactos que permiten a las personas poder tomar acción. Que de alguna forma eso es mucho más, encuentro que mucho más meritorio de alguna forma. ¿Y conocen de gente que haya tomado estas herramientas y las haya utilizado en su propia comunidad? Sí, sí, O sea, ¿eso claro. sucede aunque ustedes no estén ahí como Sí, mediadores? sí. Y ese es como uno de los logros, encuentro como particularmente de este proyecto, que, por ejemplo, tenemos personas que por primera vez viajaron fuera del país y fueron a conferencias internacionales de temas de pobreza alimenticia y de alguna forma pudieron contar su historia utilizando esta herramienta. Entonces, imagínate, por ejemplo, la carga psicológica o emocional para alguien que nunca ha viajado, para ir a encontrarse en una conferencia con un grupo de expertos y poder, por ejemplo, hablar de estas cosas. Entonces, estas herramientas de alguna forma les sirvieron a ellos a poder decir, mira, esto es lo que le pasa a mi comunidad, esto es lo que hemos vivido, esto es lo que hemos hecho y esto es cómo lo afrontamos. Y todo esto gracias a esta herramienta. Ellos también han utilizado, por ejemplo, estas nuevas articulaciones para ponerse en contacto con gente del Parlamento acá británico, que de alguna forma dicen, mira, te vamos a solucionar este y este o problemas, y le decían, bueno, ¿por qué no viene a las comunidades y te cuento que ese problema no existe, sino que es este y este otro problema que estamos viviendo allá? Entonces, de alguna forma, se generó este empoderamiento respecto al tema fundamental de la pobreza alimenticia a través de estas articulaciones que, de alguna forma, esta herramienta ofrecía. Entonces, ahí están los cambios que te comentaba, que era, como, por ejemplo, los cambios en las personas, que no es la herramienta en sí como un objeto de diseño, sino que el efecto que genera en los participantes de estos proyectos. ¿Y cómo? Porque no es solamente cuestión de diseñar herramientas Uh -huh, que son como buenas y efectivas, pero sino supongo que hicieron como un trabajo como parte de este proyecto uh -huh, Leapfrog de uh -huh. diseminarlas, ¿no? Y comunicarlas bien, porque si no es como difícil pensar que varias comunidades como se las apropien y las implementen. Uh -huh. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, normalmente lo que hacíamos era generar eventos de diseminación acá en la universidad, pero también hacíamos en comunidades. Dependiendo del tipo de proyecto con el que se trabajaba, era el tipo de diseminación que también había. Por ejemplo, cuando te comentaba que trabajamos con un museo, esa diseminación era mucho más interna porque era una organización súper larga. Entonces ahí ellos mismos comunicaban los efectos o los resultados de esta investigación con su propio equipo de trabajo. Pero, por ejemplo, en este proyecto se hizo una diseminación final donde se mostraban todos los proyectos y todas las herramientas que se habían desarrollado a todos los participantes y los potenciales participantes de este proyecto acá en vivo. Y además, bueno, otro tipo de diseminación está este sitio web del que te comentaba, donde la gente también puede descargar estos materiales
También la típica diseminación académica, que bueno, teníamos una pequeña discusión ahí de cuál es el impacto de una diseminación académica tradicional. Pero básicamente es trabajar con las comunidades y que estas mismas comunidades de alguna forma utilicen esta herramienta y también las pasen a sus propias comunidades, hacerlas como de ellos. ¿Y qué tiene que ver el museo con esto de la pobreza alimentaria? ¿Con qué museo No, estaban trabajando? son proyectos diferentes, son proyectos distintos. El proyecto básicamente se enfocaba en el codiseño de estas herramientas, ¿ya? Herramientas, imagínate herramientas como algo que utilizo que me permite hacer algo diferente. O sea, por ejemplo, tienes ¿Me un contás de una herramienta, por ejemplo, que te parece especialmente buena? especialmente buena. Que cuando hablas de herramienta, ¿a qué te referís Sí, yo exactamente? creo que Porque muchas veces muchos se refieren a esos Canvas o sí, esos formularios visuales en ujú, papel sí, que se rellenan colaborativamente durante un taller. claro, ¿Qué tipo de cosas hay claro. ahí? Por ejemplo, son 80 las herramientas que diseñamos, entonces déjame buscar un ejemplo claro. Si seguimos, por ejemplo, con el caso este de la pobreza alimenticia, hay una herramienta que me gusta mucho, que sí es una herramienta Apple, que es una ilustración de una cocina. En esta ilustración de la cocina, todos los elementos que van en la cocina fueron curados o codiseñados con las comunidades. Entonces, cada una de las cosas que está ahí, de alguna forma, representa una cocina típica para estas comunidades. En esta cocina, por ejemplo, hay una mesa, entonces que te permite hablar de con quién comes, o si es que comes solo, si es que comes acompañado. En esta cocina hay un lavaplatos que permite hablar de, por ejemplo, quién hace los platos, quién lava la loza. Hay estantes que permite poder hablar, por ejemplo, qué cosas tienes para cocinar. Hay obviamente la cocina, el aparato, que permite hablar de qué cosas cocinas, quién cocina. Y también hay un pequeño detalle que me llama mucho la atención, que es un medidor de corriente y de gas, que es algo que a lo mejor nosotros damos por obvio. Si vamos a cocinar necesitamos energía, pero para ello es algo que no es tan obvio, porque para obtener energía necesitas pagar esa energía. Hay mucha gente que paga esa energía con bonos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de conversaciones, esta herramienta, por ejemplo, facilita ese tipo de conversaciones, solamente por tener una pequeña ilustración de un medidor de energía en una esquina de esta ilustración. Entonces, eso podría ser una herramienta que permite hablar de lo que pasa, por ejemplo, en un entorno de pobreza alimenticia. Y, por ejemplo, de la misma forma hay, no sé, unas ilustraciones de una ciudad, de una cuadra, entonces que también permite hablar, por ejemplo, dónde se compra la comida, qué tipo de comida se compra, o hay ilustraciones de una cantina o de una cocina, de un colegio, para hablar, por ejemplo, a qué hora se come, qué tipo de comida se comen, todo ese tipo de cosas. Hay otras herramientas que son, por ejemplo, libros de cocina. Entonces ellos tienen que ir hablando, por ejemplo, cuáles son los ingredientes que utilizan, cómo lo utilizan. Imagínate, por ejemplo, si tiene una comunidad donde el inglés particularmente no es el primer lenguaje y no se pueden comunicar. Por ejemplo, gente que viene de otros países. Entonces, ¿de qué forma puede hablar, por ejemplo, no sé, acá no estamos tomando un mate? ¿Cómo le explico a un inglés que quieres tomarte un mate? Y si no tienes, por ejemplo, el idioma. Entonces lo puede utilizar otro tipo de elementos de diálogo, por ejemplo, ilustraciones o dibujos para poder explicar lo que tú quieres hacer. Entonces, ese básicamente son algunos ejemplos de la herramienta. Hay las herramientas también y aquí me voy a saltar, por ejemplo, el otro caso de los museos que me llamó mucho la atención. Terminamos con herramientas que no eran tan terminadas o bien definidas, que básicamente se transformaban como en prompts, en ¿cómo se dicen prompts? Como sondas culturales o sondas. ¿Puede ser eso? ¿No te gustó la palabra? No, sonda no me gustó mucho. Como catalizador. No son catalizadores, pero bueno, entiende, como prompt, como algo que te incita a. Prompt, no Sí, props. no, prompt. Ok. Sí. Ok. Entonces, básicamente estas herramientas son un montón también de distintas formas que esta gente de los museos, y aquí me cambié de contexto, de alguna forma trabaja con sus audiencias o los visitantes. Entonces, si es que tenía una forma creativa de hacer esto, se ilustraba en una pequeña carta. Como una propuesta, ¿no? Es un prompt. Puede ser propuesta, sí.
Sí, una propuesta no terminada. Entonces, que de alguna forma alguien lo puede tomar e interpretar también. Entonces, por ejemplo, si yo, mira, para evaluar si es que a la gente le gustó o no la exhibición, utilizo stickers, ¿ya? Y estos stickers los utilizo de esta otra forma, lo dejamos solamente hasta el sticker. Entonces, alguien podía tomar esta carta y decir, ah, mira, puedo utilizar sticker. Lo voy a utilizar a lo mejor de una forma completamente diferente. Entonces, de esa forma, estos prompts como que incentivaban a la gente como poder tener como reacciones mucho más creativas a de qué forma interactuar con sus propias audiencias. Y esto lo enmarcamos en un framework de evaluación creativa que le llamamos dentro de los museos para poder ir viendo de qué forma ellos podían mejorar sus servicios. Entonces tiene Ok, etapas ¿y qué de recolección salieron? de datos, tiene etapas de análisis de datos, tiene etapas de diseminación de los aprendizajes, etc. ¿Y salieron cosas nuevas para el museo? Sí, las cosas nuevas que salieron para el museo básicamente son formas nuevas de evaluar. Y de nuevo aquí como que la herramienta pasa a ser solamente una herramienta que puede estar encerrada o capturada en una caja de herramientas, ¿cierto? Pero son nuevas formas de evaluar, son nuevas formas de organizarse, son nuevas formas de compartir prácticas dentro del museo, son nuevas formas de generar evaluación dentro de los museos, etcétera. Y todas esas cosas fueron cambios organizacionales que de alguna forma esta herramienta, de alguna forma gatillaron eso. Ah, no sé cuántas veces he ocupado la palabra herramienta. Bueno, pero si te dedicas a desarrollar herramientas, Sí, ¿no? Para diferentes organizaciones o comunidades, es normal repetirla mucho. sí. Bueno, la contribución que hago ahí es básicamente proveer estos espacios para que la gente pueda desarrollar sus propias ideas en realidad. Y me toca hacer un poco de ilustración a veces de vez en cuando para poder materializar esto, o sea, desde los prototipos a la herramienta final. Y decime una cosa, ¿este Leapfrog era como un proyecto de investigación Sí, financiado por quién? por un Research Council de acá, que es una agencia de investigación que se llama AHRC, que es Art and Humanities Research Council. Y este era un proyecto bien grande que era de 1.28 millones de libras. Que no sé, hay que hacer las conversiones a cada moneda. Y el equipo estaba compuesto de diseñadores y quiénes más. No, de investigadores en diseño, básicamente. Y las comunidades con las que se trabajaba, porque en realidad esto no podría haber sido sin la interacción con las comunidades o la participación Pero de las las comunidades. comunidades te referís al museo, como también hay organizaciones o Sí, son comunidades que no están... te he dado dos casos, pero también trabajamos con bibliotecas, también trabajamos con organismos de salud de acá, trabajamos hasta policías, también tuvimos workshops. Entonces comunidades eran bien amplias en realidad. Esta entrevista es parte de las listas Reino Unido y Diseño, Chile y Diseño, Diseño y Comida, Investigación en Diseño. David nos habla de herramientas para permitir diálogos, y eso se relaciona con un proyecto que tengo entre manos en mi trabajo. Estamos organizando una movida que para mí es muy inspiradora. Son 3 días en que muchas organizaciones finlandesas organizan diálogos con respecto a la inmigración. Nosotras, desde el Ministerio, organizamos el llamado a participar, colaboramos con muchas, usamos un método ya conocido acá para entablar diálogos. Cada organización que participa, que puede ser desde un club de ajedrez o de fútbol, una empresa, una ONG, convoca a un número chico de personas a dialogar, poniendo un tema definido en relación a la inmigración. Puede ser cualquier cosa, cómo nuestro club recibe a los inmigrantes, cómo nos afecta la inmigración, lo que sea. Se espera que por lo menos 100 organizaciones participen, nos manden los resúmenes de los diálogos y nosotras, desde los diferentes ministerios, podamos usar este material para entender en qué no estamos pensando, para entender el fenómeno de la inmigración en toda su complejidad. Con el mismo modelo se organizaron diálogos sobre naturaleza y sobre los tiempos de pandemia.
En el codiseño hablamos mucho de participación y hacemos partícipe a la gente cuando tenemos algo para diseñar. En este caso es diferente porque es escuchar a la gente en diálogo y luego pensar la agenda o lo que tendríamos que diseñar. En mi opinión, es una manera diferente de hacer investigación cualitativa de calidad con una población variada sobre un tema definido pero muy abierto. Luego les contaré los resultados de este piloto. Sigamos ahora escuchando a David, que prepara otros diálogos de otras maneras y de esa diversidad tenemos mucho que aprender. ¿Y cómo te parece que esto va a desarrollarse en el futuro? Bueno, lo que me interesa ahora es seguir utilizando el codiseño para poder generar estos espacios donde la gente puede utilizar su creatividad y su experiencia para desarrollar cosas que realmente se ajusten a las necesidades de lo que ellos quieren hacer. Y desde el punto de vista de la investigación me interesa mucho poder entender qué pasa con ellos. O sea, hay ciertas capacidades o ciertas características que ellos toman y que las siguen desarrollando. Por ejemplo, no sé, trabajar de una forma mucho más colaborativa o trabajar de una forma más creativa o sentirse mucho más empoderado de sus propias prácticas, poder habilitar nuevos espacios. Entonces, todos estos efectos del codiseño es lo que me interesa investigar más. Bueno, estas herramientas son un poco las que habilitan, ¿no? Más Sí, colaboración y justamente darle más espacio a la imaginación. exacto. O sea, la herramienta es, si es que pensamos, por ejemplo, en las prácticas sociales de las personas, la herramienta está dentro del dominio material, ¿cierto? Que nosotros hacemos cosas porque, por ejemplo, desde el momento que nos levantamos, ocupamos nuestro cuerpo para levantarnos, ¿cierto? Y eso es para salir de un estado de reposo. Y ahí el cuerpo se transforma en esta herramienta o en este espacio material que nos permite ejecutar la práctica de levantarnos, ¿cierto? Pero a su vez también hay otras cosas que están incluidas en esta práctica, que es, por ejemplo, una motivación. Me tengo que levantar porque tengo un podcast con Mariana en 2 horas más, por ejemplo. O no sé, y también sé caminar porque cuando era pequeño mis padres me apoyaron en el proceso de poder caminar, entonces también hay una competencia que está implícita en eso. Entonces, la herramienta de alguna forma ayudan a la práctica de una persona, pero solamente desde el punto de vista material. Entonces, lo que me interesa en la investigación es poder también investigar estos otros ámbitos, que es en la competencia o la generación de significado a partir de estos actos colaborativos. ¿Qué sería la generación de significados? Por ejemplo, ¿qué es importante para ti y por qué tú vas a hacer las cosas que haces y de esa forma? Y decime una cosa, si queremos leer o escuchar, mirar más sobre estos temas, ¿qué nos recomendás? ¿Qué recomendaría? Me gusta mucho leer cosas que bien, si bien están relacionadas al diseño, no son directamente temas de diseño. Por ejemplo, estoy leyendo mucho sobre teoría de prácticas sociales. Estoy leyendo mucho de que básicamente era todo esto que te comentaba de qué es una práctica. ¿A quién, por ejemplo, estás leyendo en ese tema? Bueno, Elizabeth Shove, Nicolini, ¿cuál es el nombre de Nicolini? Tengo todos mis acá atrás. David Nicolini, Thomas Chasky, Theodore Chasky, y bueno, un montón de investigadores. Pero ellos son como más de ciencia social. Desde el punto de vista de diseño en sí, estoy siguiendo bien de cerca como el trabajo que hay unos colegas daneses, Thomas Markussen, que están haciendo, que también se relaciona de alguna forma a las prácticas, pero también a la generación de conocimiento a través de la práctica de la investigación de diseño. ¿Qué, por ejemplo, de Thomas Markussen? Hace poco tuvimos la oportunidad de compartir un track en una conferencia hace un par de semanas, así que puedo dejar por ahí el link a uno de esos papers. Dejémoslo ahí como que te lo paso. Pero también hay muchos estudios, por ejemplo, del diseño para generar infraestructuras. Y cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructuras, son todas estas cosas que nos permiten hacer otras cosas. O sea, por ejemplo, si queremos viajar de un lado a otro, un tren puede ser parte de una infraestructura, pero también se puede hablar a niveles como mucho más pequeños, o a escalas organizacionales, o a escalas comunitarias también. Entonces, ¿de qué forma el diseño también juega un rol en esos espacios? Y ahí se relaciona también como este tipo del codiseño, de qué forma la gente puede generar sus propias infraestructuras para poder desarrollar los problemas que tienen en comunidades.
¿Y qué le recomendarías entonces al David que recién se acaba de recibir y está empezando su carrera? ¿Qué le recomendaría? Le recomendaría que se mantenga curioso, le recomendaría que disfrute el momento, que disfrute la vida, y le recomendaría que leyera, escribiera, se pusiera en contacto con gente genial como Mariana y otros diseñadores que también han sido parte, por ejemplo, de este podcast y también gente que escucha este podcast, gente que le apasiona el diseño. Y que escucha el podcast, ¿no? Y que Ya escucha el están. podcast, sí. Pero también que no deje ese sueño de querer generar un mundo mejor. Yo creo que una de las cosas que también me motivó a seguir una carrera como investigador, como te contaba, o sea, en Chile antes de venirme tenía una pequeña empresa, entonces toda esta capacidad como emprendedora la mantengo. Y acá la universidad o las instituciones académicas también la encuentro como una plataforma, como una institución que permite conseguir recursos, y afortunadamente el diseño también nos permite generar acciones, y esas acciones pueden terminar en algo positivo para la sociedad. Entonces tiene como este lado práctico que permite generar un bien y a su vez generar conocimiento que puede ser compartido y idealmente generar esta avalancha de buenas obras o buenos actos. Así que yo creo que también le recomendaría a ese David que mantenga ese sueño vivo. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Al final de la entrevista, David nos hace notar la importancia de mantener el sueño vivo. Y no es poca cosa mantener la motivación, las ganas de cambiar. Algunas pueden decir que no la pierden nunca, pero incluso aquellas personas como yo, que somos de lo más positivas y que creemos que el diseño puede aportar algo, a veces también nos agarra el escepticismo. Muchos de los que escuchan Diseño y Diáspora se contactan conmigo para decir que recuperaron la esperanza en el diseño, escuchando las voces y proyectos de otros diseñadores. Para mí eso es un incentivo grande, pensar que a algunos de ustedes el podcast les mantiene alertas y motivados, y con suerte alguna vez incluso los inspira a hacer o pensar algo de otra manera. Muchos se van del diseño desesperanzados o vienen al diseño buscando algo que no encontraron en otro lado. Sobre estos recorridos escuchamos en este podcast. Algunos no encontraron entre los diseñadores una comunidad con quien pensar y hacer, y por eso se fueron a buscarla a otros lares. Las que estamos acá hace mucho tiempo y todavía nos quedamos dentro de esta comunidad de diseñadores es porque hay algo que cambia y se nutre, porque es una comunidad que está cada vez más permeable y abraza a otros de otras disciplinas sin prejuicios o con pocos prejuicios. Por eso, en las series que vienen, vamos a entrevistar a varios otros nadando en diseño, pero que estudiaron otras cosas. De alguna manera, esta entrevista no funciona como un preámbulo para las dos series que siguen, una sobre cambio en las organizaciones y la otra sobre innovación social. La primera la codiseñamos con Isa Ludita Casanovas, de la nave de Nodriza, y la segunda con Paulina Cornejo, de la Universidad de Centro. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.